a Elizabeth, y se dice que Elizabeth era pariente de María. Ya yendo un poquito más específicamente, se dice que es prima, que tenían una relación de primos. Lo que nos lleva a pensar lógicamente que ambas descendían de un mismo tronco común, es decir, podríamos ir subiendo hacia arriba a los ascendientes y llegar a un tronco común, es decir, a un mismo progenitor, a un mismo ascendiente. Lo que también nos hace concluir que María sí viene del linaje de David, ya que Elizabeth es una de las hijas de Aarón, también lo dice claramente la Biblia, hija de Aarón, y Aarón viene de esta tribu de Leví, que tenemos a través de Jacob, y si vamos retrocediendo llegamos hasta Abraham, por lo tanto, en María sí hay descendencia o línea de David, ¿ya? Así que esa respuesta está, ahí la dejo, está estudiada, comprobada por todos lados, así que sí, esa respuesta, María sí viene del linaje de David, aunque lo vamos a repasar en la siguiente sesión. Sí, buenísimo. Sí, todo clarito. Ya, en todo caso lo vamos a repasar porque vamos a hacer un bonus de una clase más o una sesión más que clase, una sesión más de Jesús, y ahí vamos a ver un poquito, me salió muy raro, un poquito de las profecías cumplidas en Jesús y de si podemos estar seguros que Jesús era el Mesías prometido. Así que esa va a ser un bonus para que ahí tengamos un fundamento adicional. Ya, dicho eso, una segunda sesión entonces, y acá vamos a responder dos preguntas. ¿Murió realmente Jesús y resucitó realmente Jesús? Esa va a ser el énfasis o el tema de esta sesión, que lo quiero hacer lo más rápido posible para no alargarnos. Así que dos preguntas a responder. ¿Murió realmente Jesús? Y la segunda, ¿resucitó realmente Jesús? Y como lo hicimos también la vez pasada, vamos a abordarlo desde un punto de vista bíblico y de un punto de vista histórico. Y vamos a comenzar obviamente por el fundamento bíblico. Para que lo puedan anotar, no lo vamos a leer porque sería muy extenso, pero vamos a tomar las referencias de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el caso de Mateo, capítulo 27, 32 al 56, en el caso de Marcos, capítulo 15, 21 al 41, en el caso de Lucas, capítulo 23, 26 al 49, y en el caso del evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 17 al 30. Voy a repetir: Mateo 27, 32, 56, Marcos 15, 21 al 41, Lucas 23, 26 al 49 y Juan 19, 17 al 30. Ahí que tenemos, nos va a explotar la cabeza, no, pero lo pueden ver ahí, después le va a llegar el apunte completo y pueden revisar la clase. Solamente lo que quiero que podamos tener en consideración, y que obviamente lo sabemos, es que los 4 evangelios abordan lo que fue la muerte y la crucifixión de Jesús. Ahora, esto es algo lógico, teniendo en consideración que la muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe, así que no hay nada de impresionante quizás en que los 4 evangelios aborden este acontecimiento, al contrario, es muy lógico que lo hagan. Ahora, ¿qué palabra utilizan estos evangelios para describir la muerte de Jesús? Por ejemplo, Mateo 27:50, en la Reina Valera dice que Jesús entregó el Espíritu. En el caso de Marcos 15:37, dice que Jesús expiró. En el caso de Lucas 23:46, también que Jesús expiró. Y en el caso de Juan 19:30, entregó el Espíritu. ¿Ya? Entonces Mateo y Juan utilizan la expresión entregó el Espíritu, y Marcos y Lucas la expresión expiró. Ahora, es interesante que por lo menos en el caso de Marcos y de Lucas, al utilizar las palabras expiró, la palabra griega que fue utilizada en este texto, en este texto, denotan la idea de respirar fuera o sacar fuera de, ¿ya? Respirar fuera o sacar fuera de. En el caso de la respiración, sacar la respiración, sacarla de como dentro. Esa es la connotación que tiene el texto griego en las referencias de Marcos y de Lucas. Lo que por una interpretación, que tampoco es algo tan descabellado, una interpretación lógica, podemos concluir que la Biblia en estas expresiones nos señala que Jesús efectivamente murió, que Jesús al entregar el Espíritu, al expirar, sacó su respiración y se produjo su muerte. Ya sabemos el relato, ahí se los dejé, obviamente no lo vamos a leer, pero tenemos todo el relato de la crucifixión, de cómo fue,
y después en las siguientes sesiones vamos a retomar algunos puntos de esto. Ahora, algunos argumentos bíblicos interesantes. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, 31 al 37, se describe que un soldado con su lanza traspasó el costado de Jesús, ¿cierto? Bueno, si no lo han leído, yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya lo hemos leído, pero si es que no, ahí lo podemos tener en las referencias que ya les di. Pero el tema, el relato bíblico señala que uno de los soldados insertó su lanza en el costado de Jesús y que de este costado brotó, en vez de sangre, agua. Brotó solo agua. Ahora, lo normal era que los romanos quebraran las piernas de los que crucificaban. Acá hay un tema también de quizás médico, porque al quebrar las piernas no podían sostenerse en la cruz, entonces eso apuraba su muerte. Esa era la intención de los romanos al quebrarle las piernas a los que crucificaban. En el caso de Jesús, esto no ocurrió porque los soldados comprobaron que Jesús, o se dieron cuenta que Jesús estaba muerto, por lo tanto lo único que se hizo fue traspasar el costado con la lanza. Ahora, ¿qué nos dice esto? Y acá sí, yo no he estudiado nada con relación a la salud, me hubiera ido muy mal, pero médicamente creo que quienes lo han estudiado pueden afirmar este argumento, que la idea de que de una persona salga agua en vez de sangre es una muestra clara de que la persona está muerta. No sé si alguien quiere agregar algo, lo puede explicar desde el punto de vista Yo sí. médico de la salud, lo puede hacer, porque sinceramente yo llegué a esa conclusión con harto esfuerzo. Pero si alguien lo maneja bien, adelante. Dale, yo sí. La Yossi dicen por ahí, ¿está escuchando la Yossi o no? Una enfermera, quizá hay un médico por acá, un estudiante de enfermería, técnico en enfermería, alguien que nos pueda explicar por qué esto de que de una persona salga solo agua explicaría que la persona está muerta. ¿Quién lo podría explicar de un punto de vista médico o de un punto de vista de la salud? ¿Alguien que se atreva? ¿Jopo o no? ¿Quién? Oye, yo dentista no va, pero por lo que yo tengo entendido, eh, la sangre es porque transporta la hemoglobina, y la hemoglobina es lo que transporta el oxígeno al resto, entre las células y el resto. Entonces, si sale solo agua es porque ya las células ya no están, así que no habría transporte de oxígeno y muerto. Ok, muchas gracias. Ahí hay una explicación un poco más concreta y desde el punto de vista médico que yo no lo puedo hacer. A ver, acá hay un chat que dice, que lo que dice no lo alcanza a ver, pero lo vamos a revisar. Lo activé o no. Ahí dice, agregan también que creo que es dependiendo de la cantidad de horas que lleve muerta la persona. ¿Ok? Sí, no lo sé. Ahí ustedes, los expertos en la materia, lo pueden analizar un poquito más. Pero llegamos a la conclusión de que esto ocurriría porque la persona está muerta. Así que ahí tenemos un aspecto bíblico y también médico que explicaría esta situación y que explicaría que Jesús murió. Ahora, del punto de vista histórico, ¿tenemos algún documento extra bíblico, un documento histórico que acredite que Jesús al estar en la cruz murió? Y la respuesta es que sí. Voy a ver, quiero compartirle esto. Tengo una foto acá del... Vamos a mostrarles estos documentos. Algunos ya lo vieron la semana pasada, pero para los que no, no está funcionando este tema. Ahí sí. A ver, denme un segundo. Denme un segundo. Ahí sí ya. Está súper lento este tema, pero ahí va, creo.
Ya, ahí por fin lo tenemos. Este documento lo vimos también la semana pasada, es de Flavio Josefo. No voy a perder tiempo en explicar quién fue Flavio Josefo, lo pueden registrar ahí está la explicación. Pero él era un historiador, y en este fragmento de este documento que también vimos la semana pasada, ahí yo ahora lo destaqué, y este historiador registra que cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, los condenó a la cruz. Lo condenó a la cruz. ¿Ya? Lo condenó a la cruz. Por lo tanto, Jesús fue crucificado. Ahora, es cierto que este texto no nos habla mucho de si Jesús murió o no, pero por lo menos registra que Jesús fue crucificado. Acá también tengo el otro documento que también lo vimos, de Cayo Cornelio Tácito, también un historiador, y acá también está el contexto ahí de por qué se escribió esto, a qué se refiere este texto. Ahí vimos que este texto data del incendio de Roma, y este texto relacionado o en relación a Jesús, dice que Jesús fue ejecutado, ahí está en negrilla y en rojo, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Ahora, este texto sí es claro, al utilizar la palabra ejecutado, nos da a entender que Jesús fue crucificado, pero no solo eso, sino que también murió. O si no, no utilizaría la palabra ejecutado. Pero la ejecución de un hombre denota la idea de muerte. Así que los mismos documentos que vimos la semana pasada también hablarían esto. Ahora también dijimos que los historiadores consideran a Flavio y a Cayo como los historiadores más primitivos, pero consistentes respecto a Jesús, aunque obviamente hay más fuentes que tampoco las vamos a ver todas por razón de tiempo. Pero esa es la idea. Kelito, ¿Sí? Dale. si se busca, por ejemplo, un poco de información de Poncio Pilato, Uh-huh. Poncio Pilato se suicidó. ¿Y por qué? Justamente por el mismo tema. Luego Roma juzga a Poncio Pilato y lo declara culpable por haber matado a un hombre inocente. Ajá. Entonces, en ese sentido también hay cierto apoyo histórico respecto a la muerte de Jesús. Sí, muy bien, Gonza, buen dato. Ahí lo pueden anotar y también queda registrado en la clase. Así es que, buen dato histórico respecto a la muerte de Pilatos. Ahora, recordar también de la primera sesión que dijimos que uno de los aspectos en que todo historiador serio estaba de acuerdo es que en Jesús había sido crucificado en pleno imperio romano por Poncio Pilato. Ya, ahí tenemos también otra referencia que ya habíamos visto, pero este hecho de la crucifixión y de la muerte es un hecho que todo historiador serio ya lo tiene por dado. Es una cuestión que así sucedió y no hay discusión de relevancia en esta. Ahora, siguiendo con la historia de Roma o de la crucifixión romana, esta crucifixión, para apoyar que Jesús efectivamente murió, la crucifixión era un método de ejecución 100% efectivo. Era 100% efectivo. Los romanos, por decirlo en palabras súper simples, eran una máquina de matar. Estaban hechos para matar. Los soldados romanos estaban preparados para matar al que tuvieran que matar, y eran expertos en eso, era su profesión, era su oficio, lo hacían de forma excelente. Además, sumado a esto, que si a un soldado romano se le escapaba un preso al que tenían que ejecutar, ese soldado responsable iba a ser matado, por lo que tenían un incentivo gigante también para cumplir bien con su misión. Entonces acá tenemos dos aspectos de la cultura de los soldados romanos. Pero los soldados romanos han hecho para matar, y la crucifixión era un método de ejecución 100% efectivo, y además si a un soldado romano se le escapaba su preso o a la persona a la que tenían que matar, la sanción para ese soldado era la muerte. Entonces no había forma de que a un soldado se le escapara, y en el caso de la crucifixión era 100% efectiva. Así es que eso tenemos respecto a la muerte de Jesús. Vimos entonces el fundamento bíblico, los relatos, haciendo una conclusión de esta primera pregunta que estamos tratando de responder. Tenemos que los documentos, los evangelios según los 4 puntos de vista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son claros en señalar que la crucifixión de Jesús trajo como consecuencia su muerte. Hay claridad en la Biblia, no hay ningún punto oscuro en esta materia. Y desde el punto de vista histórico, entonces analizamos varias cosas. Tenemos
en primer lugar, el argumento médico de que del costado de Jesús haya salido solo agua y no sangre. Ahí después lo pueden revisar más en detalle si quieren tener más información de esto, pero tenemos un argumento desde ese punto de vista, argumento médico, para señalar que Jesús murió. Tenemos el argumento en que todo historiador está de acuerdo en que Jesús fue crucificado, el argumento que nos daba el Gonzalito de la muerte de Pilatos, y el último argumento de que los soldados romanos estaban hechos para matar y la crucifixión era un método 100% efectivo. Así que, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si estoy muy enredado me avisan, si no, seguimos adelante. Pueden interrumpir, pueden preguntar, dudar. Estamos para solucionar las dudas. Como le dije la semana pasada, yo soy de los que creen que la duda en algunos casos son el motor para encender la fe y para poder tener argumentos que permitan sustentar lo que creemos. Si no tienen dudas, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? Yo. La Cote. Ya, Estoy en sí. Adelante. Quería decir, explicar un poquito lo de la sangre y Bien, bacán, el ya. agua. Mira, lo que los estudiosos respecto como a la muerte, así como la muerte que tuvo Jesús así física, estudian, es que dicen que lo que le pasó a Jesús, bueno, que él murió como por diferentes causas. Una de esas es como que le dio como un shock, donde perdió tanta sangre. También murió de asfixia. Y probablemente también le dio como una insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón como que no puede contraerse en su máxima capacidad porque ya está como agotado el músculo. Y bueno, y hay varias causas, pero una de esas puede ser la que le sucedió a Jesús. Entonces, cuando se contraía, empieza a acumular líquido. Y es como que su corazón puede como, en términos así como para que se puedan entender, como que explotó. Entonces, en la capa que está como por fuera del corazón, se acumuló líquido. Entonces, cuando le entregaron la lanza, probablemente atravesaron esa parte y es por eso que salió como una mezcla de agua y sangre. Realmente tienen que haber atravesado la parte donde estaba el corazón y era una combinación así como de plasma con sangre. No sé si se entiende, pero Sí, es sí. por eso que hay como una evidencia, es como una evidencia de que realmente Jesús murió porque nadie que esté vivo, o sea, nadie va a soportar como que el corazón prácticamente le explote y seguir vivo. Entonces, esa mezcla como que es uno de los hechos que nos confirman de que Jesús murió. Gracias, Cotecita. Entonces, bueno, ahí los que no conocen a la Cotecita, ya es de profesión médico, así que nos puede explicar un poquito más en detalle. Pero la pregunta, Cotecita, al final es si este hecho que estamos analizando de la lanza insertada en el costado de Jesús, entonces desde el punto de vista médico nos permite acreditar sin duda que una persona está muerta. Esa finalmente es la pregunta que estamos tratando de responder. Si nos puede... Claro, porque nadie tiene como agua en esa zona donde se clavó la lanza. Nadie debería tener en el corazón agua, entonces si hay, es porque, claro, tiene que haber pasado algo que generó eso y ninguna persona lo soportaría. Sí, es una prueba más de que Jesús murió. Gracias. Entonces, ahí desde el punto de vista médico tenemos un argumento sólido, súper potente, para poder afirmar de que ese fenómeno significa que una persona ya está muerta, que no hay vida en la persona. Entonces, en este caso de Jesús eso ocurrió, lo que nos permitiría acreditar desde el punto médico, ahora no solamente desde el punto de vista histórico, la muerte de Jesús, sumado también, he leído de lo que dice Cotecita, que desde el punto de vista médico hay una serie de causas que fueron influyendo para que se llegara a la muerte de Jesús, pero en cualquier caso y de todas formas, tenemos por acreditada desde el punto de vista médico la muerte de Jesús, no hay duda alguna de eso, y yo creo que la Cotecita también puede apoyarme en esto. Cualquier médico serio también y que sea objetivo en el estudio podría también dar la misma respuesta. Así que creo que no hay duda respecto de eso. Entonces, si seguimos, ya tenemos entonces que Jesús murió, ¿ya? Ahora, recordemos también que en la primera sesión dijimos que otro aspecto en que todo historiador está de acuerdo es que la tumba de Jesús está vacía. Por alguna razón, esa tumba está vacía. Ahora, los historiadores no se aventuran a decir que efectivamente ocurrió la resurrección, pero sí están de acuerdo en que por alguna razón, desconocida para ellos quizás,
la tumba de Jesús está vacía. Ahora, pues, por la fe, nosotros también creemos que esto es a propósito de la resurrección. De hecho, le animo también, pueden anotarlo ahí, a que lean 1 Corintios capítulo 15. Hay un texto clave en 1 Corintios 15, que dice que si no hay resurrección de muertos y estamos diciendo que Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, en versión que lo actualizada 2020, si que nosotros negáramos la resurrección de Jesús, simplemente estamos perdiendo el tiempo, no tenemos ninguna esperanza, porque finalmente la resurrección de muertos es la esperanza para nosotros. Entonces, si es que negamos la resurrección de Jesús o no creemos en que Jesús resucitó, estamos perdiendo el tiempo y nuestra fe es totalmente vana, no tiene ningún sentido. Por eso, si bien estamos tratando de darle fundamento a nuestra fe desde el punto de vista lógico, histórico, médico, la fe es indispensable. Más allá de eso, tenemos que tener la fe y tenemos que creer que la razón de por qué la tumba está vacía es porque Jesús resucitó. Y ahí está el acto más sobrenatural de la historia de la humanidad, y que nos permita a nosotros tener la esperanza viva de que por medio de Jesús hay salvación y por medio de la resurrección hay salvación. Entonces, vamos viendo otra vez desde el punto de vista bíblico, ya estamos terminando, y antecedentes históricos y documentos extrabíblicos. Del punto de vista bíblico, nuevamente los 4 evangelios coinciden, obviamente, en que Jesús resucitó. Voy a dar las citas rápidamente para que las puedan anotar. Mateo 28, 1 al 10, Mateo 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 12 y Juan 20, 1 al 10. Repito, como diría yo en algún tiempo. Mateo 28, 1 al 10, capítulo... Ya, voy más lento. Mateo, capítulo 28, 1 al 10, Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 8, Lucas, capítulo 24, 1 al 12, y Juan 20, 1 al 10. Es solamente referencia, porque ya al hacer esto, quizás el texto más en perspectiva y en contexto, podríamos agregar también otros versículos. Así que es para que tengan la referencia, después tienen que leer un poquito antes, un poquito después para saber qué fue ocurriendo, pero creo que ahí tenemos la referencia de la resurrección de Jesús de forma clara. Nuevamente, la coincidencia en que Jesús resucitó del Evangelio es lógica, porque otra vez la resurrección es la base de nuestra fe, ya lo veíamos en 1 Corintios 15. Quiero darle esto, un momento para darle el texto correcto. Ahora, 1 Corintios 15 también es súper importante, porque justamente habla de la resurrección de los muertos. De hecho, los primeros versículos de 1 Corintios 15 nos hablan de este Jesús aparecido a varias personas, no solamente a unos pocos, sino que a varias personas. Pero el versículo 14, que era el que yo le mencionaba, dice: y si Cristo no resucitó, van entonces en nuestra predicación, van también en nuestra fe. Es importante, voy a ver si es que les doy ese dato al final, que no lo agregué en esta pauta, pero podríamos mencionarlo. Entonces, desde el punto de vista bíblico, no hay duda de que Jesús resucitó. De hecho, 1 Corintios 15 tiene un relato genial de la resurrección de Jesús, y de Jesús ha aparecido a más de 500 personas, y pueden ver, incluso hay algunos nombres en los versículos 5 en adelante. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Se apareció a Cefas, a los 12. Entonces ahí hay un relato de la resurrección de Jesús, y que más de 500 personas, ¿sí dije bien? Sí, de 500 personas presenciaron este hecho y vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas teorías que no tienen mucho sustento en verdad, que dicen que esto fue una alucinación de las personas que vieron resucitado a Jesús. Finalmente lo que dicen: miren, ¿saben que ustedes nunca vieron a Jesús resucitado? Fue una alucinación colectiva que ustedes tuvieron. Ahora, desde el punto de vista psicológico, no sé si habrá algún psicólogo, estudiante de psicología acá que podría apoyar eso. Se dice que 500 personas alucinen lo mismo a la vez, es súper poco probable, y no habría forma de que ocurriera, sería algo totalmente improbable. Eso se dice de acuerdo a lo que yo he podido... Sí, dale. No sé si no me escucho.
Ale, si estás por ahí, ¿nos puedes La Ale Copia. un poco? Hola, sí, estará estoy por- acá. Yo justo bajé, entonces no escuché lo de la alucinación. ¿Cómo era? Y mira, estamos respecto de la resurrección de Jesús y el relato de 1 Corintios 15 que dice que Jesús apareció resucitado a más de 500 personas. Algunos dicen que esta fue una alucinación colectiva de la gente. De acuerdo a lo que yo pude estudiar respecto a este tema, los expertos en psicología dicen que este evento, que 500 personas vean lo mismo, alucinen lo mismo, es súper poco probable. Entonces, si nos puede aportar algo, de acuerdo a tus conocimientos respecto a eso, sería bacán. Ah, sí. Bueno, yo igual concuerdo con lo mismo porque que se genere una alucinación sabemos que es algo súper como no esperable y tampoco dentro de la norma, por decirlo así, pues. Y claramente esto viene como de cosas más internas y que obviamente no se asocian, o sea, de alguna manera se asocian con las cosas que ocurren de manera exterior, pero respecto a este evento no podría suceder así. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la conclusión a la que yo pude llegar es correcta, entonces, de que es súper poco probable y es muy improbable en verdad que haya una alucinación colectiva y que más de 500 personas hayan visto a Jesús resucitado y que eso haya pasado y el relato sea exactamente el mismo. Es poco probable. Entonces, desde el punto de vista psicológico ahora, ahí tenemos un dato a favor de 1 Corintios 15, que el relato que encuentra ahí es real. Después vamos a hablar un poquito de eso, a ver si es que lo podemos profundizar. Ya, entonces, otro contexto histórico, otro argumento histórico es el testimonio de las mujeres. La semana pasada esbozamos algo igual de esto y ya lo dijimos, que en el relato del Evangelio, las primeras que van a la tumba, por un tema de cumplir rituales para embalsamar el cuerpo, eran mujeres. Ellas fueron a la tumba y fueron las primeras en que se encontraron con esta tumba vacía y algunos de los relatos nos dicen que se le apareció un ángel y que le hizo una pregunta genial, diciéndole: ¿a quienes buscan mujeres? No resucitó, sino que está vivo. No busquen entre los muertos al que vive. Un ángel que les dio ese mensaje. ¿Por qué es interesante este dato? Porque si nosotros nos vamos al contexto histórico de ese tiempo, el relato o el testimonio de las mujeres no valía absolutamente nada. Nada de nada. No tenía ninguna validez. De hecho, el mismo historiador, Flavio Josefo, documenta y escribe que las mujeres no eran permitidas testificar en juicio, ya de acuerdo a la ley judía. La ley judía no les permitía testificar en la corte porque su testimonio no era veraz, se consideraba que no estaban capacitadas para entregar un testimonio veraz. Ahora, ¿por qué es importante esto? Si es que la Biblia, como algunos han querido decir que esto fue un invento de las mujeres y un invento del cristianismo, de la resurrección de Jesús, si es que la Biblia hubiera querido darle fiabilidad y fundamento sólido a la resurrección, lo que menos hubiera hecho el relato bíblico es haber puesto a mujeres que registraran este hecho como testigos, como primeras testigos de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque obviamente si vamos a construir una historia, si vamos a crear una historia y vamos a hacerle creer al mundo que la resurrección es real, lo lógico es que la Biblia, considerando el contexto en el que se estaba dando esta situación, hubiera puesto como testigos fiables a hombres y no a mujeres. Pero la Biblia y el relato bíblico como se dieron las cosas, nos pone a las mujeres como primeras testigos de la resurrección. Dos cosas podemos traer de acá. Una es que el testimonio entonces es real, ya que uno de los criterios que se utiliza en historia antigua para determinar si un texto antiguo es fiable es un criterio que se llama criterio de la vergüenza. ¿Qué significa esto? Se dice que cuando el texto tiene relatos que les podrían perjudicar, se considera que es un texto real y fiable, que es un texto veraz. Criterio de la vergüenza: si el texto tiene relatos que te pueden perjudicar a tu mensaje, se considera que el texto es real. Primera cosa, por lo tanto, históricamente la resurrección de Jesús debe haber ocurrido porque así lo relatan los evangelios
y así quedó registrado. Las mujeres fueron las testigos, entonces eso nos da a favor que el relato es real y verídico. Y otro tema, que también lo hablaba un poquito la semana pasada, cuando nos fuimos ya en la bola al final de la sesión, es el rol de la mujer y cómo Dios pensó el rol de la mujer. Sabemos que la Biblia fue escrita a pesar del hombre. Eso quiere decir que la Biblia se escribió en un contexto histórico determinado y que la sociedad, la cultura, influyó en la redacción del texto y en cómo se registraron las cosas. Entonces, aunque la cultura en ese tiempo pensaba que la mujer no estaba capacitada para testificar en juicio y testificar y dar un testimonio real, Dios tenía pensado otra cosa. Y curiosamente, Dios quiso plasmar esto en que las mujeres fueran las primeros testigos, dándole un rol a la mujer importante. Y así hablamos de otras mujeres, como por ejemplo, se me olvidó en este rato el nombre, pero la mujer que se cree que llevó la carta de Romanos, que la mencionó la Eli la semana pasada, se me olvidó cómo se llamaba esa mujer, pero es también una mujer muy importante de ¿Priscila? y que ¿Priscila? se cree que llevó, Priscila se cree que llevó esta carta a los romanos. Pablo escribe a los romanos, alguien la tenía que llevar, y se cree, lo que más se cree es que Priscila fue la encargada de llevar esta carta dentro de sus vestidos, denotando una confianza de Pablo a Priscila en que esa carta iba a llegar como tenía que llegar. Entonces ahí vemos cosas de que Dios pensaba muchas veces cosas distintas a las que en verdad ocurrieron en la cultura. Y por eso tenemos que tener en consideración esto. Hay cosas de la Biblia que están influenciadas por la cultura del momento, y este es un ejemplo claro de eso. Pero concluyendo, para no alargar el tema, es eso: las mujeres fueron las primeras testigos, y considerando el contexto histórico, no hay otra razón que decir que la resurrección en verdad ocurrió, y que así ocurrió, independiente de que esto pudiera afectar en la cultura de ese momento, al relato bíblico y al cristianismo. Voy a leer textual esto que puse acá. Para concluirlo, esto demuestra que las mujeres fueron las testigos principales en el evento de la tumba vacía, y las primeras en reportar que algo había sucedido. Y los evangelios fielmente documentan lo que ocurrió sin intención de mentir ni exagerar hechos. ¿Ya? Esa es la razón. Y un último punto que vamos a ver para ir terminando, creo que estoy ya en los 30 minutos, 35 minutos, es la conducta de los discípulos. Y acá hay algo también súper interesante. Vayamos un poquito al arresto de Jesús y al inicio de la pasión ya de Cristo en estas últimas 24 horas que vivió. Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, los discípulos entraron en un estado como de miedo, y dijeron: acá se nos acabó el ministerio, se nos acabó todo, nuestro líder está muerto, ¿qué más vamos a hacer? Se atemorizaron los discípulos, y incluso, por ejemplo, por citar a Pedro, dijo algo así como: ya no hay nada más que hacer, voy a volver a pescar. Y se fue el gran apóstol Pedro a la red, a volver a pescar, a hacer lo que hacía antes, porque prácticamente la historia estaba perdida. O sea, el líder del cristianismo, el maestro, el Mesías, el Jesús, al que ellos habían seguido, estaba siendo crucificado, iba a morir, y a pesar de que Jesús les dijo una cantidad de veces impresionante: voy a morir, pero voy a resucitar, ese no es el fin, los discípulos no pudieron entender esto y no lo pudieron asimilar. Ahora nosotros quizá de repente miramos para ahí y decimos: oye, pero ¿cómo? Si Jesús les dijo 3 veces, no 3 veces, le dijo varias veces que iba a resucitar, ¿cómo no le creyeron? Pero claro, nosotros desde el otro lado de la historia, con los hechos ya ocurridos, es un poco quizás más fácil para nosotros entenderlo. Pero pensemos un poquito en la historia de los discípulos y lo que ellos estaban viviendo, cómo este evento de la resurrección, que era impresionante, sobrenatural, algo que no se podía dar, Jesús le había dicho, pero ellos no lo lograron creer, por esta mente que nosotros tenemos también, que una mente súper restringida, una mente que no nos permite ver mucho más allá de nuestra humanidad, de nuestra racionalidad, y eso también nos afecta a nosotros. Ahora, para nosotros con la historia ya escrita, es más fácil entender esto. Pero en esa situación están los discípulos, desesperados, asustados, algunos se escondieron, otros volvieron a hacer sus trabajos, aquí se acabó el cristianismo, se nos murió Jesús, y hasta aquí llegamos, para poner en contexto. Sin embargo, 3 días después, el día domingo, y 1 hora más después de las apariciones de Jesús a distintas personas, a los apóstoles, después dice que, después lo pueden buscar, se le apareció a los discípulos, y ahí apareció el famoso Tomás, que le dijo: no, yo tengo que meter mi manito ahí en tus llagas para saber si en verdad eres tú.
Y bueno, ocurrieron todos esos hechos, cuento corto, los discípulos vieron a Jesús resucitado, y misteriosamente el miedo que tenían desapareció, y estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de la predicación del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Este Evangelio de que Jesús murió y resucitó. Muchas veces nos vamos a encontrar en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento que aluden a esto, aluden al mensaje de los apóstoles, a cuál fue el mensaje principal de los apóstoles, y el mensaje principal que los apóstoles hicieron correr en el mundo y en la región, ahí se empezó a esparcir, era este. Jesús es el Cristo, era el Mesías prometido, y él murió y resucitó. En eso se englobaba el mensaje de salvación, y eso fue lo que los discípulos empezaron a predicar, y misteriosamente estuvieron dispuestos a dar su vida por predicar esta verdad, por predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Y no solo eso, sino que cambiaron la historia de la humanidad, y hoy día, 2000 años después, un poquito más, aún el cristianismo sigue cambiando vidas, el cristianismo sigue impactando a personas, el cristianismo no ha desaparecido, al contrario, pareciera que a veces toma aún más fuerza y la iglesia se fortalece aún más, hablando de iglesia como el cuerpo de Cristo y no como una institución, sino como cuerpo de Cristo. Pareciera que la iglesia se fortalece aún más, y este mensaje sigue transformando y el mundo sigue siendo impactado por el cristianismo. Ahora, ¿cómo se explicaría lógicamente que los discípulos, en su mente racional igual que tenían, estuvieran dispuestos a morir por algo que no había pasado? Creo que esta pregunta de por qué ocurrió esto es un fundamento, un argumento súper potente a favor de la resurrección de Jesús. No sé ustedes, pero yo no estaría dispuesto a morir por algo que sé que es mentira. No estaría dispuesto a llegar tan lejos, no estaría dispuesto a perder mi vida por afirmar y por defender algo que sé que nunca ocurrió y que es una real mentira. Yo pienso que los discípulos en su humanidad hubieran hecho lo mismo. Si ellos hubieran sabido que todo este tema de la resurrección era una mentira y era algo que no se iba a poder sostener en el tiempo, no hubieran estado dispuestos a dar su vida. Sin embargo, su actitud fue tan potente, su cambio de perspectiva, su cambio de pensar las cosas fue tan potente que estuvieron dispuestos a morir por predicar este evangelio. Entonces la reflexión es esa: ¿estaríamos dispuestos a morir por algo que sabemos que es verdad? Yo creo que la respuesta lógica es no, y en el caso de los discípulos es lo mismo. Nadie estaría dispuesto a morir por algo que se sabe que es real. Ahí me agrega también Francisca, y su tipo de muerte bastante trágica. Claro, apiedrados, lapidados, en el caso del apóstol Pablo decapitado, en el caso de Pedro crucificado, y al revés por una solicitud que él mismo hizo, pero muertes trágicas, o sea, muertes que denotaban una condena a su mensaje total, y que no eran algo que muchas veces trajeron mucho sufrimiento en el proceso, pero estuvieron dispuestos a eso. Entonces, creo que si los discípulos tuvieron la conversión de Santiago, gracias Cotecita, exactamente Santiago, este miembro o un estudiante de la Escritura que se fue al templo a estudiar, que en principio no creía en su propio hermano. Santiago, el que escribió en la carta a Santiago, que está en la Biblia, el hermano de sangre de Jesús, el medio hermano, más bien dicho, de Jesús, que no creyó en él. Mientras Jesús estuvo vivo, no creyó en él. Lo rechazó, pero impresionantemente después de ver a Cristo resucitado, y se convierte en uno de los líderes, en uno de los responsables de la iglesia en Jerusalén, y que finalmente termina escribiendo esta carta, que es una carta impresionante con una carga social tremenda. Santiago es el libro de la Biblia que tiene la carga social más potente de la Biblia. Santiago es el que nos dice cosas como, por ejemplo, la fe sin obras está muerta, o yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, poniendo énfasis en los necesitados, en aquellos que pasan necesidad. Dice, si que tú ves a tu hermano que está sufriendo por hambre, y tú le dices Dios te bendiga, pero no eres capaz de darle algo de comer, tu fe es vana. Ese es Santiago. Santiago es el que vino a reinterpretar algunas cosas que se habían malinterpretado de Pablo, porque Pablo tenía este mensaje claro de la salvación por gracia, y muchos empezaron a creer y empezaron a malinterpretar esto, y creyeron que estaba liberado de las obras. Santiago se encarga de hacer la interpretación correcta y decir ahí, ojo, si es que nosotros hemos sido salvos por fe, no significa que las obras nos van a salvar, pero las obras justifican la fe. De hecho, búsquenlo, lean Santiago. Hay una reflexión respecto a Abraham tremenda. Dice que Abraham fue justificado también, y su fe se justificó a través de su fe, haciendo referencia al evento del sacrificio de Isaac,
Entonces, ese es Santiago. La conversión de Santiago también es un punto a favor de la resurrección de Jesús, porque este hombre que no creía en su hermano, finalmente terminó creyendo y terminó convirtiéndose en uno de los puntales de la iglesia en Jerusalén de la época. Entonces, por último, para ya ahora sí terminar, hay en Mateo 28, 11 al 15, regístrenlo ahí, Mateo 28, 11 al 15, hay un rumor que se hizo correr, que decía que el cuerpo de Jesús había sido robado. Ahí lo pueden verificar. Y dice la Biblia que este rumor se hizo correr y se cree hasta el día de hoy. Se hizo correr este rumor por medio de los fariseos que intentaron ahí boicotear la historia de la resurrección, y dijeron, no, mire, ¿saben qué? Para que esto se calme, digamos que el cuerpo de Jesús fue robado. Ahora, ¿qué respuesta podríamos dar? Lo mismo, si los discípulos hubieran sabido que esto era una real farsa, no hubieran estado dispuestos a morir, y si alguien hubiera tenido el cuerpo, en algún momento hubiera aparecido, con este ejército que tenían los romanos, impresionante, con una autoridad y un potencial increíble que tenían los romanos para averiguar las cosas y para hacer investigaciones en la época. El cuerpo, si que hubiera sido robado, en algún momento hubiera sido encontrado, de alguna forma, pero el cuerpo nunca fue encontrado, y aparte, si este rumor hubiera sido real, los fariseos hubieran podido mostrar el cuerpo y hubieran podido desbaratar fácilmente el mensaje de salvación del cristianismo. Eso no ocurrió, quedó como un simple rumor, y ese rumor que se hizo correr es totalmente falso y no es así. El cuerpo de Jesús no fue robado, Jesús resucitó, se apareció, como dice 1 Corintios 15, a los apóstoles, a más de 500 personas, y ascendió a los cielos, y ya yendo al contenido bíblico, dice que Filipenses 2 se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, se sentó a la diestra del Padre, y ahí está siendo digno de gloria, de honra, por lo que él hizo. Entonces, con esto termino ya. Creo que tenemos suficientes argumentos, tanto bíblicos como históricos, para poder sustentar nuestra fe. Ahora les repito, la fe también tiene esto espiritual de creer que las cosas pasaron. Hay quizás cosas que no vamos a poder comprobar, que no se van a poder comprobar del todo. Hay eventos que quizás ya no podríamos darle un sustento total desde el punto de vista lógico, histórico, y ahí es donde funciona ya en plenitud la fe. Los relatos de la Biblia son reales, los creemos por fe, pero hay aspectos de la historia que nosotros podemos fundamentar y sustentar a través de la historia y a través del razonamiento lógico. A eso quiero que vayamos. Por eso las preguntas que yo hago y la forma en que está pensada la sesión, por lo menos esta de Jesús, es con estas preguntas para responderla. ¿Resucitó realmente? ¿Murió realmente? ¿Qué evidencias tenemos? Y al final la reflexión que me gustaría que quisiéramos es esa. Ahora, tomemos todo lo que vimos, respondamos las preguntas, en este caso de forma racional, y veamos que tanto racionalmente como obviamente espiritualmente podemos creer que la muerte y la resurrección de Jesús fueron hechos verídicos, ocurrieron, y que por medio de Jesús tenemos salvación. Esa es la real historia, y con eso me despido. No sé si quieren hacer alguna consulta, decir algo, lo pueden hacer, alguna duda, algo que y no se entendió. Denle nomás, escucho. Yo tengo una intervención igual ahí. El tema de la duda, Dale. que de repente nosotros como canutos tenemos como la mala costumbre de no darle lugar a la duda, como dijiste tú, y por ahí la duda misma es la que nos lleva a fortalecer la fe. Pero de repente como que no entendemos la duda de la gente, y nosotros, teniendo mayor evidencia, dudamos más. Esto como a modo devocional. Porque, no sé, si tú lo que normalmente te dice la gente es que es como ilógico que alguien haya resucitado. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto. ¿Me entiendes? Entonces, imaginemos si ya en el tiempo de la iglesia primitiva habían rumores de que no había resucitado, habiendo habido tantos testigos.
Más ahora. ¿Ya? El tema está en que nosotros como que normalmente para nosotros el mundo es el incrédulo y nosotros mismos a veces dudamos de Dios habiendo visto la mano de Dios. O sea, nosotros a diario la vemos, de repente como que nos pasa un poquitito de tiempo, insisto, esto es emocional, pasa un poquitito de tiempo que no vemos quizás un hecho así como grande, entre comillas, a ojos humanos, y empezamos a... Entonces, imagínate cuánto más una persona que quizás nunca ha visto de cerca el poder sobrenatural de Dios. Aún nosotros viendo esa parte como, entre comillas, sobrenatural de parte de Dios, dudamos. Entonces, es creo que razonable que una persona tenga dudas, una persona que no ha conocido a Dios. Ahora el tema está en que normalmente la gente que no cree en el Señor dice, si yo no lo he visto, no es. Pero creo que Kelo y, no sé, la Eli que estudia Derecho, que es lo que ya está haciendo la práctica y todo, saben que tener una duda no te da permiso para hacer una aseveración tampoco. O sea, yo no tengo pruebas de que Jesús resucitó, por ejemplo, pero esa persona tampoco, si tampoco tiene pruebas de que no resucitó, tampoco te puede decir derechamente no resucitó. ¿Me entiendes? Entonces, creo que por ahí nos juega un poco la dinámica con la gente cuando empezamos a debatir, porque hacemos las preguntas incorrectas. Y entonces ahí hay que tener harto ojo, porque es un tema igual complejo. O sea, creo que si nos vamos en el debate racional, actualmente es difícil que podamos dar una explicación científica, por ejemplo, Jesús resucitó. Pero como decía Kelo, tenemos evidencias que por lo menos nos permiten decir, piénsalo un poquito más, aunque no le encuentres la lógica, hay evidencia que dice que lo que tú estás aseverando, que es que no resucitó, da pie para creer que sí también. ¿Ya? Porque como decía Kelo, es imposible prácticamente no haber encontrado el cuerpo. Más si piensas que, no sé, quizás no lo encontraron en los alrededores, etcétera, y lo metieron en una casa. El 70, todo Jerusalén fue destruido. Entonces, si en esa destrucción tampoco se encontró el cuerpo, de verdad que es el crimen de los siglos, porque es mucho. Eso Sí, no eso es... Vale, sí, eso es cierto. Como les digo, estamos tratando de darle un sentido desde el punto de vista lógico-racional, pero eso no nos exime de que tenemos que tener fe. Acá, como lo dice Pablo, la salvación es por fe, es por gracia por medio de la fe. Y la fe lo que tiene es precisamente esto de que si hay algo que no puedo explicar, lo creo por fe, lo creo porque lo creo. Y es la fe que nosotros tenemos que tener en cuanto a los relatos bíblicos, en cuanto al mensaje de salvación, necesitamos la fe. Lo racional, lo lógico, lo histórico, por más que tenga sentido, no es suficiente, necesitamos de la fe. Por eso estamos tratando de enfocar la apologética desde un buen punto de vista. No estamos diciendo que no necesitamos la fe para creer en que Jesús murió y resucitó. No, la necesitamos, es lo primero. Por eso creo que si se han dado cuenta, parto de las sesiones hablando primero desde el punto de vista bíblico, porque ahí está nuestro sustento. Y luego comenzamos a darle sentido a ciertas cosas. Pero lo que dice el Gonza es cierto, necesitamos la fe, de ahí partimos, y en base a la fe espiritual
vamos dándole sentido a ciertos hechos que podemos comprobar desde un punto de vista histórico, pero la fe es totalmente necesaria. Ahora, me gustaría, hay muchos de estos datos que yo saco de esta Biblia, quizás sería al revés, pero se llama Biblia Estudio el caso de Cristo, evidencia a favor de la fe, de Lee Strobel. Una muy buena Biblia Estudio. Hace un tiempo atrás me la regaló la Cote con el Moise, así que muchas gracias por el regalo. Es una Biblia impresionante. Tiene datos históricos, pero detalles así finitos, que uno dice, no, esto, hay una mente sobrenatural detrás de esto, porque es impresionante. Acá se encuentran datos históricos, por ejemplo, el relato de las mujeres está acá, aspectos sobre la Trinidad, aspectos, por ejemplo, lo que los romanos eran una máquina de matar, que yo lo puse ahí, creo que aparece textual en esta Biblia porque lo explica del mismo modo. Entonces, si tienen la posibilidad de adquirir esta Biblia, adquiéranla porque tiene unos datos geniales. Así que muchos de los datos que tengo las saco de estas referencias bíblicas. Acá está mi fuente, el caso de Cristo, de Lee Strobel, un periodista ateo que dijo esto no puede ser verdad, se dedicó a estudiar y no le quedó otra que convencerse de que el relato de la resurrección, de la muerte y la resurrección de Cristo era real. Así que eso, gracias por su atención, espero que haya sido un buen tiempo, que haya podido ser claro, y cualquier duda pueden seguir escribiendo, estamos disponibles. La próxima semana vamos a tener la última sesión enfocada en Jesús tal, y vamos a hablar... Sí, dale. La Connie quiere hablar, creo. Levantó la mano. Ah, ya, perdón. Digo, no sé. No, dice que no. Ya. Dice que se lo olvidó. No, era aplauso. Ah, está bloqueado. Elo, No, igual yo le quería recomendar igual. Ay, antes cuidado, mi bebé. No, no me pegues. Tranquila. Ya, perdón, es que mi hija me maltrata. Les quería recomendar igual, hay varios libros de apologética súper buenos. También hay muchos videos. Hay un apologeta que falleció hace poco que se llama Ravi Zacharias. Ya, él es como uno de los grandes apologetas como del último tiempo, y tiene, él hacía como muchas conferencias y respondía a varias preguntas respecto a la fe. Entonces en YouTube hay varias con traducción, así que se los recomiendo, súper buena. Y genial lo que el Kelito contaba, todos los hechos y lo que decían ustedes, chiquillos, porque es re importante, porque la apologética es súper interesante, algo que igual nos ayuda, ¿aló? Igual nos ayuda harto a nuestra fe. O sea, es un complemento, como decían, lo principal es nuestra fe, porque igual uno le puede dar a las personas todos los argumentos posibles, y aún así no van a creer porque al final es una cosa del corazón. Y mucha gente también no cree en Jesús por el sufrimiento que ha tenido en su vida, no cree en un Dios bueno por el sufrimiento que ha tenido. Entonces, una forma de llegar a ellos no siempre es como dándole razones así como argumentativas, sino que hay que llegar a través de conocer a la persona. Eso es algo que enseñan mucho los apologetas igual, porque tenemos que conocer a la persona a la cual le vamos a hablar, y estar dispuesta a resolver siempre las dudas de la fe con respeto, con amor, con generosidad, entendiendo la historia de vida de las personas, y frente a eso poder argumentar sobre Jesús. Así que igual es re importante que nos preparemos y hacer estos estudios, porque la fe en Dios es una fe lógica, aunque no creamos. Y la misma palabra siempre nos manda a estar siempre dispuestos a responder, a dar, estoy parafraseando, pero a dar razones de nuestra fe. Dice en la Biblia, que estemos siempre dispuestos, entonces, con generosidad y con amor, nos dice, en Primera de Pedro. Entonces tenemos que estar preparados. Hay mucha gente que a lo mejor generaciones que nos pasaron que no tuvieron estos conocimientos, pues nosotros, que ahora tenemos como todo el acceso, hay que hacerlo, chiquillos, pues, invertir en buenos libros, invertir en estudiar, pagarse buenos cursos cuando se pueda, porque todo eso nos va a ayudar también para poder seguir expandiendo el reino. Así que es igual, genial, Kelito, a mí me quedó súper claro lo que explicaste, así que gracias.
Sí, y lo otro, compártanlo. No nos quedemos con lo aprendido, no nos quedemos para nosotros. Hay algo que yo he aprendido este último tiempo, y es dar de gracia lo que por gracia recibimos. Es súper importante eso, no nos quedemos con el conocimiento, no nos creamos dueños del conocimiento. Compartámoslo, hagámoslo correr, compartamos nuestros puntos de vista. Por eso les decía al principio, usen los textos que le enviamos, que se preparan, úsenlo como quieran, no hay ningún problema en que lo distribuyan, en que saquen alguna referencia. Sí, Ravi Zacarías, sí, un apologeta bien connotado que hace poquito ya murió, pero eso, compartámoslo. Lo que está diciendo ya para terminar, es la próxima, tenemos la última sesión respecto a Jesús, y ahí ya sí nos vamos a tener una sesión de, ojalá 30 minutos, de solo análisis de algunas profecías bíblicas que se cumplieron en Jesús y que nos permiten saber que Él es el Mesías. ¿Ya? Porque ya hemos visto que Jesús existió, que murió, que resucitó, pero creo que es importante que veamos también si efectivamente este Jesús era el Mesías prometido, era el Salvador. Así que la otra semana, la tercera sesión se va a tratar de eso. Vamos a ver cosas súper interesantes. Desde ya le adelanto que Jesús cumplió más de 300, 350 profecías que hablaban de él. Se cumplieron en la persona de Jesús, algo que vamos a ver en la próxima semana, algo súper, casi imposible, pero que de forma sobrenatural se dio en Jesús y que nos apuntan y que nos señalan que él es el Mesías. Así que vamos a hablar un poquito de eso la próxima semana para que se preparen. Y lo esperamos con el equipo del Late, que estamos haciendo lo mejor posible para poder generar esta instancia, de hablar cositas un poco más profundas, de repente dar algunos puntos de vista que no siempre se dan en la iglesia, en las predicaciones, por temas lógicos. El formato que tenemos acá es muy distinto a una predicación en un culto, así que aprovechen esta instancia y lo esperamos, de verdad que lo esperamos, y háganlo correr. Si quieren traer a más gente, compartan el enlace, motiven, para que podamos seguir viéndonos y aprendiendo cositas juntos. Así que eso, se pueden despedir ahí, desmuten su micrófono y pueden despedirse. Oigan, Gracias por su... oigan. Chao, bendiciones. Chao, chao. Muchas gracias, Kelo. ¿Alguien quería decir Que estén algo? bien, no, gracias a ustedes por... Espera, Que estén ¿alguien súper... ¿Alguien Sí, quería qué? yo igual quería decir algo. Hola, soy Sofía, soy de Valpo. Y bueno, primero quería ¿Ya? agradecer esta instancia de estar acá. Y no, la encontré súper genial. O sea, es la primera vez que estoy aquí con estas sesiones. Y no, genial. Me gustó mucho, se entendió demasiado. Así que muy genial de tu parte la forma en que explicaste todo. Y me gustó mucho también el hecho de que se haya argumentado con fuentes históricas también. O sea, bueno, yo estudié licenciatura en historia y yo creo que muchos no valoran quizá lo que se estudia, lo que se escribe, mucho más cuando son fuentes. Muchos historiadores se esmeran mucho en escribir cosas así, y yo creo que justo también en esta instancia donde la gente de afuera, lo que más le gusta son argumentos con razón. Entonces yo creo que mucho más valorar estas fuentes que tú nos entregaste y entregársela a otras personas, yo creo que lo encontré súper esencial y genial. Y yo no conocía a este historiador y lo voy a buscar porque está muy genial, me gustó mucho, así que eso, quería felicitarte igual porque te quedó muy genial, me gustó mucho y voy a estudiar ahora el material que entregaron, así que eso, ¿no? Muchas gracias. No, gracias, como decía recién, gracias por la disposición, la buena onda, y como les digo, yo siempre trato de decir esto cuando termino las cosas. Repito lo de recién, estoy tratando de aplicar ese concepto, dar de gracia lo que por gracia he recibido, y hacer, si se podría llamar así, hacer famoso el nombre de Jesús, porque al final Él es el fin de todas las cosas. Él se merece todo el reconocimiento, el honor, la gloria, todo eso es de Él. Simplemente soy un instrumento que trata de hacer lo mejor posible, pero todo es para Él, todo es para Él. Queremos exaltar la persona de Jesús, a nuestro Salvador, al hombre que cambió la humanidad, que cambió nuestro destino, y ese es el fin. Simplemente trato de ser un instrumento, como les decía, y que el Señor sea glorificado en todo, y toda la gloria para Él. Así que vamos a seguir en estas sesiones las próximas semanas para que
se puedan conectar, ojalá puedan hacerlo. Así que eso, creo que ya se han despedido, oremos cortito para terminar, ¿o no, Gonza? Sí, Kelito, recordarles que el sábado comenzamos con un mes completo de hablar del tema